Hola, quería compartir con vos acerca del significado de la Pascua y Semana Santa. La celebración de la Pascua es uno de los grandes momentos en el año religioso judío. Es un momento en el que los judíos celebran su liberación de Egipto, cuando Dios los sacó de la esclavitud, los creó como pueblo y los puso en camino a su propia tierra. Ahora, ¿cómo es que ellos fueron liberados de la esclavitud en Egipto? Sin duda, algo que fue clave en su liberación fueron las 10 plagas. Más específicamente, la 10ª plaga, la muerte de todos los primogénitos en Egipto. En esa terrible noche, todas las familias egipcias estaban desconsoladas por la muerte de todos los primogénitos. Pero lo mismo le hubiera sucedido a cada familia hebrea si no fuera por la propia provisión de Dios para su salvación. La 10ª plaga estaba destinada para todos los pecadores, tanto egipcios como hebreos. Todos eran pecadores e idólatras. La única forma que tenían los pecadores de escapar de la muerte era aprovecharse de la propia provisión de Dios para la salvación. Esta disposición implicaba sacrificar el cordero, un cordero que ocupara el lugar del primogénito, y pintar con su sangre en la entrada de su casa. Cuando el Señor llegaba a una casa y veía la sangre de un animal pintada en la entrada de la casa, pasaba por encima sin tomar ninguna vida humana en esa casa. La sangre indicaba que la muerte ya se había producido en esa casa. En la casa que no tuviera la sangre del cordero pintada en la entrada, moriría todo hijo primogénito que viviera dentro de esa casa. La sangre del cordero hacía que el Señor pasara de largo. De hecho, eso es lo que significa la palabra Pascua, pasar por alto. Dios perdonó a los hijos de Israel, no porque fueran mejores que los hijos de Egipto, sino porque un cordero murió en su lugar y su sangre cubrió la puerta de su casa. Fueron salvados por medio de un cordero sustituto. Este año, la celebración judía de la Pascua comenzó el miércoles 5 de abril, 2 días antes de la celebración cristiana del Viernes Santo. Ahora, ¿por qué es que estas dos celebraciones se realizan en las mismas fechas? ¿Es solo una coincidencia? ¿Jesús simplemente murió durante la Pascua por una casualidad? La respuesta de la Biblia es que no. La razón por la que Jesús vino a Jerusalén en ese tiempo final no fue solo para celebrar la Pascua, sino para convertirse en nuestra Pascua. Como lo dice Pablo claramente en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Cristo, nuestra Pascua, ha sido crucificado. En esta celebración, mientras comían, es que Jesús en Mateo capítulo 26 tomó el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo», y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo: «Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados». La razón por la que Jesús fue a Jerusalén esa última vez no fue para celebrar la Pascua, sino para convertirse en nuestra Pascua. De la misma manera que Israel estuvo expuesto a la ira de Dios y al juicio de Dios durante esa última plaga, debido a su propio pecado, todos nosotros estamos expuestos al juicio y a la ira justa de Dios debido a nuestro propio pecado. Todos alguna vez pecamos y dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte eterna. Si no fuera por alguna provisión de Dios, cada uno de nosotros perecería eternamente bajo la ira de Dios en el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque Dios es santo y justo, Él no puede dejar en libertad al culpable, porque si no sería injusto. Pero en su amor infinito, Dios
ideó una manera de ser justo y misericordioso al mismo tiempo. Salvarnos por medio de un sustituto que reciba nuestro castigo. Cuando llegamos a los evangelios, encontramos al verdadero Cordero sustituto, a nuestro sustituto. En palabras de Juan el Bautista cuando ve a Jesús: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Nuestra salvación viene a través de un sustituto. Este sustituto es Cristo, quien derramó su sangre para remisión de nuestros pecados. Es por eso que Dios puede decirnos, como le dijo al pueblo hebreo en Egipto: «Cuando veas su sangre, la sangre de Jesús, te pasaré por alto». Pero eso nos deja con una pregunta: ¿se aplica la sangre de Cristo a ti? ¿Estás cubierto por su sangre? El pueblo hebreo tuvo que matar al cordero, pero también tuvo que pintar la entrada de su casa con su sangre. No sirve de nada que Jesús haya muerto en la cruz en Pascua, que haya resucitado para darte la libertad de la condenación eterna, si no recibís este beneficio por medio de la fe. Tenés que mirar al Cordero que fue traspasado por vos y abrazarlo por fe como tu única protección contra la ira de Dios. La fe es el instrumento por el cual su sangre se aplica a vos personalmente. Si venís a Jesús en fe y en arrepentimiento por tu pecado, Él seguro te salvará y te dará vida eterna. Y cuando Dios vea la sangre, te pasará por alto. Este es el mensaje de Semana Santa. Jesús es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es nuestro sustituto salvador. Que el Señor te bendiga.